Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Antes de nada, pues eso, me gustaría agradecerle a Centro Rumbos por la labor de difusión que ha tenido y obviamente también me gustaría agradeceros a todos ustedes antes de comenzar por el interés que habéis manifestado y por vuestra presencia aquí, ¿vale? En cuestión, el TDAH, como bien os ha dicho Rosa, va a ser una charla que esté principalmente enfocada en transmitiros información con respecto a qué es el TDAH, por qué se produce. En cuanto también os vamos a dar alguna información con respecto a los diferentes tratamientos que se aplican, cómo se combinan estos, y también estaremos enfocándonos bastante en poder daros herramientas que os permitan no solo comprender el TDAH y tal, sino también que podéis hacer cosas que faciliten o que mejoren la calidad de vida de vuestros niños y el desarrollo de ellos. Entonces, bueno, le voy a dar paso a Maca para que comience a presentaros la charla. Bueno, vamos a partir dando a conocer los objetivos de la charla, que son generar una comprensión integral del TDAH, sobre todo desde la mirada psicológica y neuropsicológica, dar a conocer los tratamientos neuropsicológicos y psicológicos para el TDAH y sociabilizar y darles a conocer estrategias a nivel familiar recomendables. Como decía, para poder cumplir con estos objetivos, hemos dividido esta charla en diferentes temas que vamos a ir abordando, ¿vale? Así que comenzaremos explicándoos un poco en qué consiste o qué es el TDAH, dándoos algunos datos que os permitan comprenderlo mejor. Os explicaremos, os hablaremos también un poco de cuáles son aquellos factores que influyen en el desarrollo o la aparición de este trastorno. Os explicaremos también cuáles son sus síntomas, en qué situaciones estos les pueden crear un mayor número de problemas y de qué forma podrían estos condicionar en la construcción de su personalidad y en la comprensión del mundo, ¿vale? Una vez os hayamos dado esta descripción, abriremos una ronda de preguntas, ¿vale? En la cual nos podríais preguntar cualquier cosa que no hayáis entendido, cualquier inquietud con respecto a qué es el TDAH, ¿vale? Porque a continuación abriremos pie o pasaremos a la siguiente fase, que será la de explicaros cuáles son estos tratamientos y cómo se organizan, profundizando obviamente o enfocándonos más en el tratamiento psicológico y el neuropsicológico, ya que son las especialidades en las que nos hemos formado. Y después, para terminar, eso, os daremos unas recomendaciones a nivel familiar que os faciliten, que os permitan facilitar un desarrollo lo más saludable posible, y volveremos a abrir... Bueno, antes de nada, podríamos comenzar diciendo que el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad es el trastorno infantil más frecuente, ¿vale? Y este está considerado como un trastorno del neurodesarrollo, quedaos con esa palabra porque la iremos repitiendo bastante, que ocasiona un impacto negativo en las esferas familiares, en las esferas sociales, la académica, la laboral y la psicológica. Bueno, antes de nada, os quería explicar un poco que tanto el trastorno TDAH, lo voy a llamar a partir de ahora, a no ser que tenga que hacer una distinción entre uno de estos dos, como cualquier otro tipo de trastorno o cualquier otro fenómeno mental, están siempre sustentados en un órgano en concreto. Este órgano es el cerebro. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de que cualquier trastorno, lo que quiere decir en cierto sentido es que alguna región o algunas partes del cerebro están funcionando de forma diferente, ¿vale? Así que en el caso del trastorno TDAH, este se trata de un trastorno de hipofrontalidad que también puede afectar a estructuras subcorticales, especialmente los núcleos basales del cerebro. Mirad, aquí os he puesto una pequeña imagen del cerebro para que veáis un poquito de qué trata esto, ¿sí? Las regiones frontales o prefrontales podemos decir que son estas, ¿vale? Las que están más adelante. Las regiones de los ganglios basales serían estas y la del cerebelo es esta. Pero además os quiero contar una cosita. La atención no es una sola cosa como tal, sino que son un conjunto de sistemas que nos permiten atender a la información de diferentes formas. Por tanto, hay una región del cerebro, que es esta de aquí abajo, que es la región que se encarga de mantener, de despertarnos, digamos, ¿vale? Es la que se encarga de regular los ciclos de vigilia, ¿vale? A ver, esta región de aquí, es la región posterior, es la región que nos permite, en cierto sentido, ir desplazando la atención de diferentes estímulos que pueda haber en el entorno o en nuestro propio cuerpo, ¿vale? Y esta otra zona, que es la que está principalmente afectada en el trastorno TDAH,
es el sistema atencional que se encarga de dirigir de forma voluntaria y deliberada nuestra atención hacia los diferentes focos estimulares, ¿vale? Así que quedaros un poquito con la idea de esto, ¿vale? Que la atención que les cuesta un poquito es la que nos permite dirigir la atención de forma intencional durante el tiempo que sea necesario y algunas cosas más que os iremos contando. Bueno, ahora vamos a ir a las cifras de Chile respecto al TDAH, donde se ha visto que el 6,2% de la población padece TDAH o ha sido diagnosticado con TDAH. Esto lo hace uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuente en comparación con el trastorno del espectro autista o trastornos de la comunicación. La cifra de la población, por ejemplo, que es a nivel mundial, es similar a la cifra de Chile y también a países vecinos como Argentina. Bueno, existen 3 subtipos de TDAH. Existe uno que tiene foco en lo hiperactivo, la sintomatología, donde la sintomatología significativa viene siendo la hiperactividad y la impulsividad. Existe el tipo desatento, donde el déficit en la atención es lo que más predomina. Y existe el tipo combinado, donde son significativas ambas sintomatologías. En relación a cuál es el más frecuente, con un 52%, viene siendo el combinado, el que presenta ambas sintomatologías significativas, lo sigue con un 34% el hiperactivo, y lo sigue con un 13% el desatento, el foco en el desatento. Aquí cabe destacar que igual existen como ciertas controversias o dudas a nivel de investigaciones, dado que se cree que el foco desatento está más subdiagnosticado, mientras que el hiperactivo está sobrediagnosticado. Entonces, ahí existen ciertas controversias a raíz de ese aspecto. En relación con el género, los hombres presentan una mayor proporción del diagnóstico, siendo por cada niña vienen habiendo 2,5 niños. La sintomatología en los niños tiende a ser más hiperactiva e impulsiva, y las niñas tienden a ser más desatentas. En relación a la trayectoria del TDAH, se ha visto que de los niños que recibieron el diagnóstico en la edad escolar o preadolescentes, en la adolescencia el 80% sigue teniendo el diagnóstico, mientras que en la adultez solo un 35% aproximadamente continúa manteniendo el diagnóstico. Lo cual esto es bastante interesante considerando las hipótesis maduracionales y biológicas también que hay detrás de la causa o del origen del TDAH. En relación a otros trastornos, se ha visto que hay ciertos trastornos que se dan simultáneamente en algunas ocasiones junto con el TDAH. Esto lo llamamos comorbilidad. Quiere decir que cuando 2 diagnósticos se dan simultáneamente. Uno de los diagnósticos que se da simultáneamente es el trastorno negativista desafiante, que está asociado a veces en un 60% con el TDAH, mientras que el trastorno de la coordinación está asociado a un 45%, un trastorno de la lectoescritura el 40%, los tics están aproximadamente un 30% asociados, y trastornos afectivos como pueden ser la depresión y la ansiedad están asociados a un 30%. Vale, bueno, como os estábamos comentando, se trata de un trastorno del desarrollo, ¿vale? ¿Y esto qué quiere decir? En cierto sentido que las diferentes habilidades que tenemos, ¿no? Las capacidades mentales que tienen todas las personas se van adquiriendo con el paso del tiempo y con la experiencia, ¿sí? Entonces, para entender esto del desarrollo de las habilidades cognitivas en los niños y niñas, tenemos que tener en cuenta 3 principios subyacentes a lo que es el desarrollo cerebral, ¿sí? Estos principios son el principio de jerarquía, el de la interacción entre la genética y el ambiente y el de discontinuidad, ¿vale? A ver, entonces, el principio de jerarquía hace referencia, como os estaba comentando, a que no todas las partes del cerebro se desarrollan al mismo tiempo, ¿vale? Entonces, aquí os he puesto una imagen que representa un poco cómo se va produciendo el desarrollo del cerebro a medida que vamos creciendo, ¿sí? Y aquí os quería enseñar una cosita. Las regiones rojas son regiones en las cuales todavía no hay una sustancia que se llama la mielina. La mielina es una sustancia que
recobra, ¿cómo se dicen? Que cubre los cables, los axones, que son los cables que comunican unas neuronas con otras, ¿vale? Y estas vainas de mielina lo que hacen es permitir que la información de una neurona a la otra pueda viajar, ¿sí? Sin esta mielina, la función de esas neuronas todavía no se puede realizar. Es por eso que a medida que vamos madurando, vamos teniendo cada vez una mayor cantidad de mielina y eso nos permite ser capaces de realizar cada vez más cosas, de tener un control cada vez mayor de nuestras funciones cognitivas, ¿no? Entonces, por tanto, los distintos procesos atencionales y las demás funciones también maduran a distinto ritmo. Es por eso que a un niño pequeño no le podemos pedir lo mismo que a un adulto, ¿sí? Vale. Otro de los principios del desarrollo es el de interacción genética-ambiente. Esto quiere decir que para que se puedan desarrollar las diferentes funciones cognitivas, no basta solo con la genética heredada, sino que el ambiente y las experiencias vividas son fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Vale, bueno, por un lado tenemos los genes, que son como ese libro de recetas que nos permite que las diferentes células vayan viajando a diferentes lados del cuerpo y nos vayamos construyendo, ¿no? Como personas, y que las diferentes neuronas del cerebro vayan a cada lugar donde deberían ir, ¿sí? Sin embargo, para que estas redes neuronales, que son las encargadas de las diferentes funciones, puedan funcionar adecuadamente, es necesario que los niños tengan un ambiente rico en estímulos y en experiencias, ¿vale? El tercer principio es el de discontinuidad, el cual guarda relación con los dos anteriores. El principio de discontinuidad hace referencia a que mientras que unos grupos neuronales no se puedan unir a otros grupos neuronales, la función de la cual ambos grupos neuronales son responsables, esa función no se puede llevar a cabo. Vale. Es por eso que vemos, por ejemplo, cómo de repente los bebés o los niños empiezan a adquirir una habilidad que hace tal vez una semana no tenían presente. ¿Por qué? Porque esos grupos neuronales por primera vez se han unido y por tanto pueden comenzar a realizar la función de la cual son responsables. Además, para que se pueda dominar correctamente este tipo de funciones que se adquieren, estas se deben de practicar, estableciéndose y consolidando así las conexiones neuronales. Venga, en cuanto a los factores que influyen. Maca. Partimos. Vamos partiendo primero con los factores genéticos, que se evidencia de que hay alteraciones genéticas como principal causa que modifican negativamente ciertos neurotransmisores. Por ejemplo, se ha visto como evidencia principalmente con la dopamina. La dopamina, como para que se vaya entendiendo, una sustancia química que participa en procesos de atención, de aprendizaje, memoria y actividad con respecto a la recompensa ante situaciones placenteras. Se ha visto como evidencia que en el fondo a nivel cerebral existe un déficit en este neurotransmisor en algunas personas con TDAH, lo cual se evidencia como una posible causa, obviamente todo esto en estudio, sobre el TDAH. Respecto a los factores ambientales, se ha visto que el consumo de alcohol y de tabaco durante el embarazo se asocia a padecer trastorno de TDAH, al igual que un ambiente caótico con violencia y también falto de reglas y de orden también se asocia con TDAH. Ahora vamos a los síntomas primarios. Vale, en cuanto a los síntomas primarios, son esos síntomas principales que explican un poco o que definen al trastorno, ¿vale? Al trastorno TDAH y TDA. Entonces, dentro de los síntomas primarios tenemos primero el de inatención, el cual hace referencia a la dificultad que tienen para resistirse o inhibir las respuestas ante diferentes estímulos competidores que parecen más interesantes y reforzantes. Esto guarda relación con lo que os dije antes. El tercer sistema atencional, que es en el cual fallan ellos, es en el que les permite a las personas dirigir la atención de forma voluntaria y deliberada hacia diferentes estímulos y actuar solo ante esos. Es por eso que cuando hay múltiples estímulos alrededor que puedan estar compitiendo con lo que debería hacer, en ocasiones estos ganan y es por eso que parece que tienen un comportamiento bastante caótico. Dentro de las dificultades atencionales nos encontramos también con, bueno, forma parte de esto de la atención, con la atención sostenida, la cual hace referencia a la capacidad para mantener una respuesta de forma consistente durante un periodo de tiempo prolongado, ¿vale?
Es un poco lo que nos puede pasar de vez en cuando. Espero que no en esta ocasión, de que de repente la calidad de la atención que podemos tener ya está perdiendo motivación y nos vamos un poquito a otros lados. Otra de las atenciones que se ven afectadas en esta población es la atención selectiva, la cual implica la capacidad para seleccionar un estímulo relevante del entorno, de entre otros muchos que funcionan como extractores. Guarda relación justo con lo que os estaba diciendo antes. Como en el caso de estas dos personas en esta cafetería, esta persona está haciendo uso de su atención selectiva cuando atiende a su compañera que le está contando algo, mientras hay un montón de estímulos alrededor que podrían estar interfiriendo en esta atención. También es ese tipo de atención que nos permite, por tanto, seleccionar información a través de objetivos rastreando en el entorno. Otro de los síntomas primarios es el de hiperactividad, comprendido como la falta de inhibición motora, ¿vale? Entonces, esta hiperactividad implica intranquilidad, inquietud y movimientos corporales obvios, generalmente innecesarios y que se da a menudo en situaciones poco estimulantes. Es la sensación esta de que parece que al niño le hemos dado cuerda y que no para, que no puede, que le cuesta mucho. Además, esta hiperactividad repercute creando dificultades en la coordinación motora, en la percepción del tiempo y en el proceso de la información temporal por falta de maduración de las regiones frontocerebelosas, que eran las que os había contado anteriormente. Otro de los síntomas primarios es el de la impulsividad, comprendida en esta ocasión como control cognitivo. Ya no se trata de la impulsividad motora, sino impulsividad mental, digamos, ¿sí? Entonces, el control cognitivo lo podríamos considerar como un proceso múltiple que abarca la regulación del comportamiento, la interrupción de respuestas en marcha, la supresión de la respuesta indebida y el aplazamiento de la satisfacción y el control de la interferencia. ¿Vale? Bueno, algunas dificultades u otras dificultades se deben a un espectro de funciones cognitivas y ejecutivas que influyen también limitando el funcionamiento, bueno, que influyen en la limitación de algunas de las funciones cognitivas como son la memoria de trabajo, la cual es la capacidad que tenemos las personas para mantener y manipular mentalmente la información, ya sea esta de tipo verbal o visual, y también en un pobre desarrollo del lenguaje interno, el cual es importante o fundamental, obviamente, para unos adecuados procesos de razonamiento, pero que también es importante para dirigir nuestra conducta. Por tanto, en estos casos, muchas veces las conductas que suelen tener estos niños suelen ser con ausencia de un lenguaje interno que los vaya dirigiendo. Y esto es muy importante para supervisar la conducta de uno. Los síntomas asociados al TDAH, donde encontramos dificultades en el ámbito escolar. Dentro del ámbito escolar encontramos que los niños tienen dificultades asociadas al TDAH como la falta de atención, la inquietud en la sala, un rendimiento escolar disminuido en comparación con los niños que no tienen TDAH, dificultades en el cálculo matemático y dificultades en la lectoescritura, en la comprensión y en el deletreo. Otros problemas frecuentes pueden ser la dificultad en la coordinación motora y la propiocepción, que tiene que ver con la capacidad para detectar que estamos realizando un movimiento, como para hacerlo consciente. Y también la posición de las articulaciones, para ser consciente relacionado con eso. Otros problemas frecuentes también son las lesiones accidentales, son niños que pueden pasar con frecuencia accidentados. También tenemos una disminución en el rendimiento cognitivo, que más que en el fondo presenten un rendimiento cognitivo significativamente menor, presentan un rendimiento más disarmónico. En realidad se ve de que hay ciertas capacidades que pueden tener muy elevadas o normales y otras capacidades un poquito más disminuidas en comparación con los niños que no lo padecen. Y también presentan ciertos trastornos del sueño que se asocian principalmente con el insomnio de conciliación, que se debe por todo el tema de la impulsividad e hiperactividad como problemática. Vale. A ver, bueno, como os estábamos contando antes, si es cierto que los diferentes trastornos corresponden a un funcionamiento particular del cerebro,
y que estamos hablando de dos trastornos diferentes, como es el TDA, que es el trastorno por déficit atencional, y el TDAH, que es el trastorno por déficit atencional con hiperactividad, esto quiere decir que la afectación de un trastorno y de otro reside en diferentes lugares, ¿sí? Entonces, hay algunas diferencias que os queremos comentar con esto. En cuanto al TDAH, la principal afectación se produce en el núcleo estriado o los ganglios basales que os comenté antes, que era esa zona que estaba como en el medio. La afectación de esta región incide sobre todo en las dificultades que tienen para inhibir las respuestas a diferentes estímulos. Esto, por lo tanto, hace que tengan dificultades para mantener la atención, ¿sí? Y estas son las razones por las cuales estos niños se muestran como hiperactivos, impulsivos, con poca autoconciencia, con dificultades para transmitir sus intenciones en situaciones sociales, lo cual guardaría tal vez un poquito de relación con las dificultades en el lenguaje interno. Y además, estas son las razones también por las cuales suelen tener, o bueno, no necesariamente, pero estos niños suelen tener un modelo externalizante en el cual suelen en muchas ocasiones comportarse de forma desafiante ante cuando se les ponen límites. A la vez, en cuanto al tratamiento farmacológico, este tipo de niños responde bastante bien a la administración de los fármacos, del metilfenidato, que es el que se encarga de esto. Con respecto al TDA, donde reside la afectación es en las regiones frontoparietales, sobre todo las dorsolaterales, que sería esta zona de aquí para atrás, ¿sí? Teniendo como principal dificultad la memoria de trabajo. Como os había contado antes, la memoria de trabajo es esa capacidad que tenemos para mantener y manipular mentalmente la información, ¿sí? Estos niños suelen tener, o estas personas suelen tener más dificultades en la atención selectiva que os había explicado antes. Suelen ser gente de apariencia más pasiva, lenta, con afectación en la velocidad de procesamiento y suelen ser más conscientes del problema que los niños con TDAH. Además, este tipo de afectación suele provocar en ellos una suerte de retraimiento, de marginación y falta de habilidades para las relaciones sociales. Además, suelen, por tanto, tener unas conductas más internalizantes con más ansiedad y depresión. Y la respuesta a los fármacos como el metilfenidato es más parcial que en el caso del TDAH. Ahora vamos a dar un entendimiento del TDAH desde una perspectiva psicológica, en donde vemos que el TDAH se asocia a ciertos déficits en las funciones yoicas. Algunas de estas funciones yoicas son las funciones primarias, por ejemplo, que se relacionan con la atención, la percepción, funciones ejecutivas, memoria y habilidades motoras, lenguaje, entre otras. También se ve afectado la función que regula el afecto o los impulsos, interfiriendo en la autorregulación emocional de los niños. Y también se ve afectado la función del sentido de realidad, donde hay una alteración en el fondo en la capacidad para regular las emociones están más intensas, y al estar con una mayor intensidad pueden alterar la interpretación de la realidad que realizan los niños. Por ejemplo, un niño que en el fondo tiende a tener un mal comportamiento en el colegio y la profesora lo reta, el niño puede tender a interpretar como que la profesora le tiene mala o lo quiere perjudicar. Esa es como la interpretación de un poquito alteración del sentido de realidad que puede tener. También se ve alterada la función sintético-integrativa, que tiene que ver con la capacidad de integrar, por ejemplo, en un todo aspectos opuestos. O sea, en el fondo tiene que ver con poder ver características opuestas, por ejemplo, en una misma persona o en una misma experiencia, sino que tienden a ser un poquito más dicotómicos. O es como todo bueno, como todo malo, se tiende a ser como un poquito más extremo en ese sentido. Todos estos déficits de las funciones yoicas traen ciertas consecuencias. Por ejemplo, dificultad para que los niños se calmen ante situaciones estresantes. Dificultad en la internalización de figuras parentales confortables, sino que los tienden a internalizar las figuras parentales como figuras más amenazantes y ambivalentes. También existe dificultad en la constancia objetual, que tiene que ver con la dificultad para atraer, cuando no están presentes las figuras parentales, la imagen de la figura parental con la finalidad de regular emocionalmente. También existen dificultades para percibir las señales de los afectos de los otros y presentan un estilo de apego ansioso, ambivalente o desorganizado, y se ve afectado la autoestima y el autoconcepto de manera más bien negativa. Implicaciones del tratamiento, bueno, estuvimos hablando primero de los síntomas del TDAH, que eran variados, que iban desde la desatención
hasta, por ejemplo, tener lesiones accidentales o tener un rendimiento cognitivo menor o tener un problema en el rendimiento escolar, de todos un poquito los síntomas que fuimos hablando. A raíz de cuando se van viendo variados síntomas juntos, lo que se recomienda es realizar un proceso de evaluación. Y cuando ya se finaliza el proceso de evaluación y se va confirmando el diagnóstico, lo que se hace es realizar un tratamiento. El tratamiento aquí principalmente va a considerar ciertas necesidades del niño. Por ejemplo, vemos que algunos niños tienen dificultades asociadas también, temas de la comunicación, por ejemplo. Entonces, a veces pueden necesitar fonoaudiólogo. En otros temas tienen temas un poquito más de coordinación, donde pueden necesitar quizás algún otro tipo de terapia. Entonces, aquí lo que queremos dejar súper como claro y bien y dar como importante es la coordinación entre distintos agentes para el tratamiento. Luego vienen siendo los profesionales que requiera que el niño sea atendido. También por otro lado requiere el trabajo coordinado con la familia y también con el colegio. Lo importante es que estos agentes estén comunicados y también tengan objetivos y metas comunes también y expectativas parecidas para que el tratamiento vaya funcionando ahí de la mejor manera. Otras implicaciones ahí del tratamiento son que es importante considerar la edad del niño, ya esté en una edad de niño o más adolescente. También es importante considerar este proceso como aprender desde la colaboración, habilidades sociales y diferentes límites y consecuencias también dentro del proceso. Y también se busca que el tratamiento busca favorecer la infancia como un estilo afectivo, cálido y sensible. O sea que en el fondo con todos los profesionales que quizás tengan que atenderlo, sea generar ese espacio ahí de contención. Ahora vamos a ir con los objetivos de un tratamiento psicológico para niños que tienen TDAH, que más que solo sea como trabajo con el niño, también incluye un trabajo familiar bastante importante, donde el primer foco y primer objetivo es psicoeducar sobre el diagnóstico. Este es un aspecto súper importante, porque como vimos en el tema de la regulación de las emociones, por ejemplo, podemos ir viendo que no es que sea un niño que, por ejemplo, tenga solo pataleta o rabieta o quiera solo lo que o quiere que suceda solo lo que él quiera, sino que tiene dificultades en la capacidad también para regular las emociones, puede ser, y es bastante probable. Entonces, es importante ir sabiendo como distintos aspectos también del diagnóstico como ejemplo de eso. También es importante fomentar un autoconcepto integral del niño, porque en general estos niños tienen un rendimiento escolar menor, tienen dificultades a veces, por ejemplo, pueden tener dificultades en actividades como la educación física también, por ejemplo, y lo cual también puede traer como, no sé, comentarios o de los compañeros. Entonces es importante ir fomentando un autoconcepto integral donde sea capaz él de ver el lado positivo también. Es importante trabajar en el incremento de la autorregulación emocional, fomentar la autonomía, porque en algunas ocasiones estos niños también son un poco sobreprotegidos debido al diagnóstico también hay familias. También es importante incentivar la autoeficacia, que se relaciona con la sensación del logro, o sea, que ellos son capaces de hacer las cosas y de lograr metas, objetivos, entre otras cosas. También es importante incentivar un apego seguro entre el paciente y su contexto familiar y trabajar en la construcción de relaciones asertivas. En cuanto al tratamiento neuropsicológico, como estaba diciendo también Maca, lo primero es evaluar las diferentes funciones cognitivas para ver cómo están estas, ¿vale? Para ver si tenemos una dificultad en la memoria de trabajo, en la atención sostenida, la selectiva o la alternante, que es justo de lo que estábamos hablando tal vez antes con Claudia, que es la capacidad de pasar de un foco de atención a otro y de volver al anterior, siendo capaz de retomar este anterior, este previo, desde el lugar en donde lo habíamos dejado. Sus dificultades para controlar los impulsos o inhibir determinadas conductas, sus habilidades para identificar, planificar y resolver problemas, sus habilidades pragmáticas, es decir, sus habilidades sociales, ¿sí? Y cómo funcionan a nivel motivacional. Entonces, una vez hemos comprendido cómo están
a nivel cognitivo, ¿sí? Ya pasamos un poco a hacer lo que es el tratamiento neuropsicológico, el cual se basa en diferentes técnicas. Unas son las de modificación de conducta, que consisten tal vez en la construcción de un ambiente estructurado y predecible. ¿Por qué? Porque como os estábamos diciendo antes, pongamos otra vez a pensar en ello. Si estamos hablando de que son niños que tienen dificultades para inhibir unas conductas cuando un estímulo aparece, es decir, les cuesta mucho inhibir esa conducta asociada a ese estímulo, si tenemos un ambiente caótico alrededor suyo, lo que estamos es promoviendo que vaya dando tumbos o saltos de un foco de acción a otro, ¿sí? Por tanto, también un marco, un encuadre predecible y estructurado también les ayuda, porque así pueden ir sabiendo más o menos qué es lo que les toca hacer, ¿no? Además, otra cosa en la que nos tenemos que fijar es el de hacer un estudio en el cual podamos identificar qué comportamientos son los que tienen específicamente también, al igual que las funciones cognitivas, específicamente estos niños en concreto, ¿sí? El trastorno es una forma, es un marco que nos permite entender de forma general qué es lo que les puede estar pasando a una persona, pero al final un tratamiento tiene que ser personalizado, entendiendo exactamente dónde están los problemas en cada uno, ¿no? Entonces, hay que identificar estos comportamientos problemáticos, seleccionando las estrategias después más adecuadas y coordinándolas entre el colegio, la casa y los diferentes profesionales, como os habíamos puesto antes en esa imagen con todos los participantes, ¿no? Entonces, para identificar estas conductas problemáticas nos tenemos que hacer unas preguntas. Estas preguntas son, ¿qué ocurre? Es decir, ¿cuál es esta conducta o problemática? ¿Cuándo se da? ¿Dónde? ¿En qué contexto? ¿Qué es lo que pasa antes? Es decir, ¿cuál es ese estímulo que desencadena esta conducta? ¿Cuánto dura la conducta? ¿Con qué frecuencia? Y además también nos tenemos que fijar en cuál es la reacción del adulto, nosotros mismos u otros adultos, cuál es la reacción del niño y qué es lo que está obteniendo con esta conducta. Porque también tenemos que entender que si una conducta se está manteniendo en el tiempo es porque algo se está obteniendo, ¿sí? Y tenemos que entender qué es. Puede ser una llamada de atención para conseguir algo que tal vez tampoco consigue, pero por lo menos se queda con la atención, ¿sí? Entonces tenemos que ir entendiendo. Bueno, una técnica que a mí me gusta bastante y creo que es bastante buena, que va a raíz o a colación de lo que acabamos de hacer, es una que se llama la economía de fichas. Esta técnica consiste en lo siguiente. Una vez hemos identificado cuáles son esas conductas que queremos que cambien en los niños, lo que tenemos que hacer es intentar promover estos cambios a través de la motivación. Como habíamos dicho antes, estos niños con TDAH normalmente suelen ser niños que ante los castigos o situaciones similares pueden reaccionar de forma desafiante. ¿Por qué? Porque uno de los sistemas que funciona en ellos antes de la capacidad de razonar es el de el gatillazo emocional, ¿sí? Ellos normalmente pueden responder a determinado tipo de contextos a través de la lucha o la huida, por ejemplo, ¿sí? Reacciona a través de las emociones. Entonces, lo que tenemos que hacer es no intentar modificar estos patrones conductuales a través del castigo, sino a través de la motivación, ¿sí? Intentar incidir en eso. Entonces, lo que tenemos que hacer, por un lado, es conocer cuáles son esas cosas que le pueden motivar especialmente a este niño para establecer una economía de fichas. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que el niño está haciendo adecuadamente una conducta que queremos que empiece a incorporar en su actuar normal, le vamos dando, por ejemplo, una estrellita, ¿sí? Y si alcanza X estrellitas, puede alcanzar X recompensa. Aquí tenemos que pensar en muchas cosas que os podríamos explicar tal vez en la ronda de preguntas, pero guardan relación a el grado o qué tan difícil es hacer unas conductas versus qué tanto les motiva esta recompensa, ¿sí? Entonces hay que hacer también un estudio de cuáles son estas estrategias y tal que puedan servir. Algunas técnicas más que estarían relacionadas con lo más bien cognitivo serían, por ejemplo, las técnicas de relajación. Aquí lo que pretendemos es que el niño aprenda a observar cuáles son sus estados emocionales, sus estados corporales, que le permitamos a través de la práctica alcanzar estados de relajación que normalmente no son capaces de alcanzar por sí mismos, ¿sí? Entonces, la práctica continuada lo que les permite es, por un lado, mejorar en la atención sostenida, y por otro lado darse cuenta de sí mismos, identificar mejor sus emociones y por otro lado en aquellos momentos en los cuales puedan estar alterados, ya que han aprendido a bajar sus revoluciones, digamos, tal vez les pueda ser más fácil alcanzar un estado
de calma antes y por lo tanto de poder pensar y razonar con respecto a ese problema que están teniendo. Bueno, a ver, otras técnicas serían la de entrenar el autocontrol para observar, supervisar, evaluar y modificar su comportamiento a través de tareas que les pueda gustar, en las cuales se puedan mantener, que vayan disfrutando de ese proceso, que se vayan dando cuenta de que esa supervisión alcanza buenos resultados y que puedan estar orgullosos de lo que acaban alcanzando. Habrá que enseñarles técnicas para resolver los problemas. Estamos diciendo que son niños que les cuesta pararse un momento y observar las cosas adecuadamente. Por tanto, tenemos que darles técnicas para esto, y no solo para entender estos problemas a través de la observación, sino en la creación de estrategias que luego además tengan que seguir. Y luego también tenemos que entender una de las formas habituales y naturales en los niños para aprender, y es a través del modelado. Es decir, ¿a qué vamos con esto? Si queremos que un niño incorpore una conducta, normalmente nosotros tenemos que hacerla también. Esto de decir cómo se tienen que hacer las cosas, pero no impartir con el ejemplo, no funciona en los niños. Así que también nosotros tendremos que hacer, obviamente, un ejercicio de reflexión en algunas ocasiones, en algunos aspectos. Y luego la técnica de autoinstrucciones está relacionada también con la mejora de lo que es la memoria de trabajo y con la mejora también de lo que es el lenguaje interno. Si os habéis dado cuenta, los niños más pequeños cuando están haciendo cosas, ¿qué van haciendo? Se van relatando absolutamente todo lo que van haciendo. ¿Por qué? Porque al principio están adquiriendo el lenguaje y porque también al principio están aprendiendo esas cosas que están retransmitiendo como pequeños locutores, ¿sí? A medida que van ganando en habilidades, en ese sentido, ese discurso va siendo cada vez más internalizante y llega un momento en el cual no están retransmitiendo absolutamente todo. Entonces, el entrenamiento en autoinstrucciones nos ayudaría a mejorar la secuenciación, en la memoria de trabajo y en la mejora también de ese lenguaje interno que decimos que está un poco empobrecido en estos niños. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues se puede hacer primero nosotros con lo de modelos, que estábamos diciendo que es efectivo, hacer una tarea retransmitiéndola. Luego haciendo que el niño haga la tarea mientras nosotros la retransmitimos, luego que el niño la retransmita mientras la hace y luego que la haga sin retransmitirla. Así va incorporando cada vez ese lenguaje interno que le puede ayudar a muchas cosas. Ahora vamos a ir con una serie de recomendaciones a nivel familiar. En primer lugar, viene siendo clave mostrar los recursos de los niños y de los adolescentes, en este sentido sus virtudes positivas, con la finalidad de ir trabajando el autoestima en ir fortaleciendo. También se recomienda no emplear de manera rígida la etiqueta de TDAH hacia los niños y adolescentes, dado que una percepción rígida puede fomentar más conductas problemáticas. En el fondo, aquí viene siendo que cuando una característica muy negativa la asociamos mucho a nosotros, tendemos más a repetir dicha característica y a creer que es parte como de nuestro autoconcepto. Ahora vamos con las siguientes recomendaciones, que viene siendo que se sugiere conversar de aspectos a mejorar en lugar de defectos con los niños y adolescentes. En el fondo, en lugar de decir como tú tienes que mejorar esto, como más desde lo impositivo, desde lo negativo, o es malo que tenga esto, como ir con juicios en ese sentido. Otra recomendación es mencionar 3 aspectos positivos por un aspecto a mejorar que se desea abordar. En el fondo, si tú le dices como aspectos positivos también, va a ser mejor recepcionado ese aspecto a mejorar o ese defecto que se tiene que ir trabajando o ir mejorando. Otra recomendación es regular las expectativas respecto de los logros de los niños y adolescentes, con la finalidad de que no experimenten la sensación de no poder cumplir con las expectativas de los otros. Esto tiene que ver también con a veces núcleos familiares que son bastante exigentes o que esperan mucho también de los niños y adolescentes, y que en este contexto se hace una carga o una presión bastante pesada para los niños y una tensión bastante grande. Se recomienda fomentar las habilidades de los niños y adolescentes con la finalidad de incrementar la autoeficacia, la sensación de logros y la sensación de logro. Esto quiere decir como también ir permitiendo que los niños exploren también aquellas áreas en las que se sienten con más habilidad o más les gusta también, con la finalidad de que vayan a ir fomentándose esa capacidad de autoeficacia. También se sugiere no juzgar al niño o adolescente, sino juzgar la conducta que realizó, con la finalidad de externalizar la problemática. En el fondo, en lugar de decir,
no sé, tú siempre te portas mal, decir, tú realizaste esta conducta que es negativa, por ejemplo. Ir usando como ese tipo ahí de distinciones. Otras recomendaciones que vamos a dar son recomendaciones ante desbordes emocionales, que se relaciona con que los niños, como tienen más dificultades para regular las emociones de los TDAH, nos pareció tingente poner recomendaciones antes de desborde emocional. Una primera forma de abordar los desbordes es la contención emocional, que consiste en un abrazo fuerte. El abrazo permite la liberación de serotonina y dopamina, que aquieta la reacción emocional. Por lo tanto, la contención emocional tiene como resultado la disminución de la intensidad de la emoción. Otra técnica viene siendo el movimiento. Las investigaciones han demostrado que el movimiento corporal afecta directamente a las sustancias químicas del cerebro. Por consiguiente, cuando tu hijo ha perdido el contacto con su cerebro superior, que es la parte del cerebro que permite un poquito más el autocontrol, regular nuestra conducta, es bueno para que retome ese control, el movimiento. Y, por ejemplo, ejemplos que se pueden dar para ir fomentándolo puede ser, no sé, sacarlo del lugar, ir moviéndolo, ir a dar una vuelta. En los colegios, cuando vean a un niño quizá a veces desregulado, puede ser, bueno, ya anda a dar una vuelta, corre a través del patio. Ejemplos que pueden ir sirviendo para que los niños vayan regulando sus emociones. Otra técnica se llama dejar pasar las nubes de las emociones, que consiste en recordarle a los niños que las emociones vienen y van, que tanto el miedo, la frustración y la soledad son estados pasajeros, no rasgos duraderos. Una vez que hayas reconocido la validez de sus sentimientos, ayúdalos a entender que no durarán eternamente, que estos son pensamientos que le pasan recurrentemente a los niños. Resulta útil la distinción entre que distinga el niño en que está triste a que es triste. En el fondo, cuando se da, lo asocia más a su autoconcepto, va limitando más su conducta. Sirve para darle una perspectiva, por ejemplo, preguntarle cómo se siente ahora, cómo se sentirá en 5 minutos, cómo piensa él que se sentirá en 5 minutos, en 5 horas, 5 meses, con la finalidad de que vaya viendo que las emociones van disminuyendo. Con respecto a otras recomendaciones que os podemos dar, estas guardan relación, entre otras cosas, con las relaciones sociofamiliares, ¿vale? Tenemos que entender que el pasar tiempo en familia es una necesidad básica, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que asegurarle tiempo a los niños para estar con ellos y para pasarlo bien en diferentes ambientes, ¿sí? Para crear para que se genere, para que se perciba bien, con profundidad, ese grupo, ¿no? Ese sentimiento de pertenencia. Y además, durante las mismas, es necesaria la transmisión de afecto, interés en la comunicación. Y también tener en cuenta que las normas y los límites tienen que ser de acuerdo a la edad, ¿vale? Con respecto a algunos hábitos y rutinas que puede venir muy bien tener en cuenta para que los niños puedan estar bien al día siguiente, podemos estar viendo como, por ejemplo, en cuanto a las horas de dormir, la cantidad de horas de dormir que necesita un niño de 0, de 2, de 6 años es diferente a otras edades, ¿vale? Por tanto, bueno, pues podemos ver cómo la cantidad de horas que necesitan los niños hasta la edad adulta va cambiando, ¿sí? Ahora nosotros pues tal vez necesitamos 8 y funcionamos con 7. Ellos tienen todavía muchísimo que aprender y que consolidar, y los ciclos del sueño son súper importantes para la adquisición y la implantación de los recuerdos en su memoria, ¿sí? Y de sus habilidades y de forma de comprender el mundo. Una cosa que nos puede ayudar a darnos cuenta que el niño no está durmiendo suficientemente bien es que si pasados 20 minutos está de mal humor, es probablemente porque no ha dormido adecuadamente. Y la falta de sueño empeora los síntomas.